Vamos a estar hablando qué sucede en el cielo, si nuestros familiares y seres queridos nos van a reconocer allá en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar cuando estemos en el cielo, verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Son cosas que son importantes que sepamos. Tal vez también hasta toquemos temas que parezcan para nosotros, para algunos parezcan raros, pero mi Firulai se va para el cielo conmigo. Bueno, vamos a hablarlo también de eso, ¿verdad? En el rapto se va a quedar mi perro, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso también. Pero aunque usted no lo crea, hermano, hay gente que está tan atada a su mascota que piensan que se los van a llevar al cielo también. ¿Amén? Yo lo entiendo, ¿verdad? Obviamente las mascotas uno a veces lo toma como parte de la familia, pero bueno, lo vamos a hablar. ¿Amén? No quiero adelantarme porque después, ¿verdad? Es como cuando le cuentan el final de la película, ¿verdad? Como que, ¿para qué me la contaste? Ahora no la quiero ver, ¿no? Hay gente que le gusta que le cuente los finales, a mí no, hermano, así que nunca me haga eso, ¿eh? No me va a querer tampoco decir, mire, pastor, ¿sabe qué le cuento? Le cuento cómo terminó. No me diga nada, déjelo así. Gloria a Dios, amén. Bueno, vamos a comenzar con la serie de las obras de la carne, amén. Lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es la carne y cómo vencerla? Esta va a ser la parte 1, vamos a tener varias series, amén. Yo le animo para que usted se conecte, o mejor, para que venga a cada servicio, y también aquellos hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales para que se conecten, si no pueden estar presentes por alguna razón en los servicios, pero que no se pierdan esta serie. Y al pueblo de Dios le animo para que usted pueda estar presente en estas series que vamos a hacer, que van a ser de gran bendición, amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 5, 19 y 20. Y vamos a abrir con este versículo, porque es importante que nosotros sepamos cuáles son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque son áreas de nuestra vida que todo creyente todavía Dios sigue tratando, ¿verdad? O que tal vez nosotros seguimos lidiando y tenemos que aprender que las obras de la carne nosotros tenemos que someterlas. Amén. Mire lo que dice Gálatas 5 del 19 al 20, ¿verdad? Si quiere ponerse unos segundos de pie, perdón que lo incomode, solamente para abrir este versículo le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a leer todos juntos. Mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias por compartir conmigo este versículo de la palabra de Dios. Nosotros lo que podemos ver a través de la palabra que el apóstol Pablo menciona a los Gálatas, ¿verdad? Hablando de las obras de la carne y haciéndoles saber la importancia que nosotros tenemos que saber de identificarlas, de saber cuáles son, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que somos nueva criatura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero todavía, ¿verdad?, en la vida del creyente reaccionamos o muchas veces actuamos en nuestro caminar como creyente, ¿verdad? Muchas veces nosotros actuamos con la vieja naturaleza humana si no estamos nosotros sometiendo esos deseos de la carne. Amén. Si nosotros no aprendemos a someter el deseo de la carne, porque usted tiene que entender que dentro de usted y dentro de mí hay dos voluntades. Están los frutos del Espíritu y están las obras de la carne. Como creyente, usted y yo siempre tenemos esa lucha interna, ¿verdad? De todos los días peleamos con nosotros mismos, ¿verdad? Hay situaciones y momentos que usted, mire, siempre se presentan situaciones y momentos para que usted tenga una actitud que agrade a Dios o tenga una actitud que desagrade a Dios, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos como creyentes. Hay momentos donde somos probados, donde ahí se va a relucir, hermanos, de cómo está nuestro corazón con Dios, ¿verdad? Cuando surge una situación, cuando surge el momento, cuando alguien me ofende, cuando alguien me hace algo mal, cuando es muchas veces, hermano, a veces por situaciones inesperadas suceden, de que si nosotros no tenemos dominio sobre ciertas áreas de nuestra vida, vamos a reaccionar de acuerdo a esa área carnal que nosotros no le hemos sometido a Dios, ¿verdad? Y por eso Pablo habla y menciona cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo, estamos hablando de los Gálatas, una iglesia
que, hermano, era una iglesia cristiana, era una iglesia que conocía la palabra de Dios, pero Pablo le estaba mencionando que estas cosas sucedían dentro de la iglesia, ¿verdad? Había casos de adulterio, había casos de fornicación, había personas que todavía no se habían entregado completamente al Señor y seguían idolatrando a los dioses de ese tiempo, a los dioses griegos, ¿verdad? Es más, muchas veces se menciona a Diana de los Efesios también. Entonces, estas cosas estaban sucediendo, había pleitos, había celos, había contienda, los hermanos se peleaban. Pasaba un montón de cosas que pensamos, no, eso en aquellos tiempos no pasaban. Mira, hermano, tienen que entender que la naturaleza pecaminosa del hombre ha estado durante todos los tiempos, ¿me entiende? En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y aún en la iglesia de hoy hay este tipo de problemas, hay este tipo de situaciones donde, hermanos y hermanas, lamentablemente muchas veces escuchamos de estas cosas que suceden dentro del cuerpo de Cristo y son, obviamente no son algo que nosotros podamos recibir o sea, que podamos nosotros poder recibirlo de una manera agradable, porque obviamente son cosas que como creyentes nosotros tenemos que ir dejando atrás. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender primeramente qué es el cuerpo. La palabra cuerpo viene de una palabra griega, soma, que es el medio por el cual se manifiesta el viejo hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio por el cual el espíritu y el alma se proyectan hacia el mundo. En otras palabras, lo que usted tiene en su corazón se va a manifestar a través de su cuerpo. Si la persona todavía tiene problemas de ira, se va a manifestar a través de sus emociones, lo que hay en su corazón se va a manifestar en el cuerpo. Entonces, si yo soy una persona, hermano, que soy una persona, si alguien es una persona celosa, si alguien es una persona contendiente, si hay una persona que, hermano, tiene hasta palabras, ¿verdad? O malas palabras. Hay gente que, hermano, hoy en día estando en el cuerpo de Cristo le cuesta dejar de decir malas palabras. Le cuesta dejar. ¿Quién en un momento de pleito, de ira, se le zafó una? Ay, pastor, perdón. Es que me sacó de las casillas. Es que ya no sabía que... Bueno, pero entienden que entender que eso es un acto de nuestra vieja naturaleza que nosotros tenemos que aprender a someter. Amén. Entonces, son cosas que, ¿qué pasa? Lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Creo que en la primera imagen, mira, ¿podemos volver atrás? La primera de todas. Ahí, todo eso está en nuestro corazón. Cuando la persona viene a Cristo, Dios, ¿qué va haciendo? Va trabajando en nuestro corazón, va trabajando la falta de perdón, va trabajando la amargura, va trabajando, ¿verdad?, la pornografía, las borracheras. Dios va trabajando todas esas áreas de nuestra vida, ¿me entiende? Y es un proceso, ¿entiende? Por eso es importante que nosotros, hermano, cuando ya entramos en los caminos del Señor, mantenernos firmes en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque si no, siempre, ¿qué pasa? Retrocedemos y volvemos para atrás. Y es difícil volver a arrancar de vuelta de cero. Hay gente que cuando, hermano, se aparta del Evangelio y después vuelve, le cuesta volver a meterse, le cuesta volver. ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, por eso es importante que usted cuidarnos, hermano, nuestros corazones y cuidar nuestro caminar en el Señor. Así que todo lo que está en su alma y en su corazón, usted lo va a proyectar a través de su cuerpo. Sea lo que usted carga en su corazón, sea lo que usted tiene en su corazón, lo va a manifestar. Si usted es una persona que es de mecha corta, hermano, se le va a ver ese acto de la carne, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que ese es el cuerpo. Ahora, ¿qué es la carne? La carne es la naturaleza corrupta de cada persona. La carne la que está sujeto a los apetitos sucios y a las pasiones desordenadas. Es el elemento más débil de la naturaleza humana, es el asiento del pecado, ¿verdad? Esa es la carne. Algunos, ¿cómo le decimos? Naturaleza pecaminosa, otros le decimos el hombre o la mujer carnal, ¿verdad? Y hay un montón de pecados que se manifiestan en nuestra naturaleza caída y nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas. ¿Amén? Todos los días, por eso Jesús dijo, todos los días tenemos que llevar nuestra cruz. Todos los días tenemos que crucificar la carne. Todos los días nosotros tenemos que someter esas pasiones y esos deseos que desagradan a Dios.
y entienda esa situación en nuestras vidas, nosotros tenemos que entregársela a Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Porque los deseos de la carne, hermano, o todo lo que tenga que ver con la carne, siempre va a tener que ver y va a estar ligado al pecado. Cuando una obra de la carne se manifiesta en una persona, la persona, obviamente, ese acto pecaminoso está ligado al pecado. ¿Y el pecado qué es? Dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que esa naturaleza carnal, un creyente puede ser carnal, sí puede ser carnal. La Biblia lo dice hay un montón de versículos en el Nuevo Testamento y referencia en el Antiguo Testamento de que, hermano, el creyente carnal siempre su final no es el mejor. Mire a Sansón, ¿verdad? Sansón tenía un problema, las mujeres, ¿verdad? ¿Y cómo terminó su ministerio, verdad? Ciego. Y como acto final Dios le pidió que lo usara una vez más y en el proceso él se murió con todos los filisteos. Entonces, mire las consecuencias de vivir una vida carnal como creyentes. ¿Me entienden? Es que no se puede jugar, en las cosas de Dios no se puede jugar. No se puede estar con un pie en las cosas del mundo y con las cosas de este mundo y otro pie con las cosas de Dios y en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al tibio Dios lo vomita. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque no somos ni fríos ni somos calientes. No estamos metidos bien en las cosas de Dios. Entonces, a Dios, hermano, no le podemos dar las cosas a medias. Con Dios es todo o nada. ¿Me entienden lo que le quiero decir? O sea, con Dios no es que, bueno, Dios me entiende y Dios le baja a pasar. No, mire, hermano, yo le voy a decir algo y tal vez pueda sonar fuerte lo que voy a decir. A Dios no le gusta ser usado. Dios no es como cuando te necesito te uso, ¿verdad? No, a Él no le gusta ser usado. Entonces, usted y yo tenemos que entender, con Dios es o le damos todo o mejor Mire, hay un versículo en la Biblia que dice que a veces mejor es no haberlo conocido. Antes de estar así como el hombre carnal o la mujer carnal, antes de estar así, mejor no haber conocido a Dios. Porque mayor juicio tenemos. Porque conociendo la palabra, no vivimos la palabra. Conociendo la verdad, no la practicamos, ¿verdad? Estoy hablando en general. Esto obviamente, esto es algo retórico que yo me tengo que preguntar a mí mismo, o cada uno se tiene que preguntar, ¿en qué área de mi vida todavía yo no he aprendido o no le he entregado a Dios? Los celos, el enojo, la ira, las frustraciones, el desánimo, qué cosas todavía no puedo dejar, el chisme, la crítica, las contiendas, que esos son áreas de la carne, ¿me entiende? Son cosas que nosotros tenemos que aprender a vencer, la autosuficiencia. Aún, hermano, la religiosidad también es una obra de la carne. Porque, ¿qué pasa? ¿A través de qué forma? Porque la persona religiosa piensa que es mejor que los otros, piensa que es la única, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay obras y situaciones de la carne que nosotros tenemos que soltarlas y dejarlas, amén. Porque, ¿sabe que un creyente, hermano, puede tener los 9 dones y ser un carnal y aún se puede ir al infierno? Yo puedo mire, hermano, usted puede tener los 9 dones, los 5 ministerios, pero si es una persona, y Dios lo puede usar, y puede hacer milagros, y puede hacer cosas maravillosas, pero hermano, también se puede ir al infierno así. ¿Cuántos predicadores hemos conocido en el pasado, hermano, que hacían campaña evangelística y sanaban y hacían milagros y después se descubrió que estaban en pecado? ¿Cuándo y hasta qué momento Dios los usa? Cuando ya el pecado se descubre. Una vez que el pecado se descubre, hermano, ya cuando el pecado es revelado, hermano, entonces ya ahí es cuando la persona entra en ese estado de reconocer que está mal delante de Dios, pero ¿qué pasa? Ya todas las consecuencias de ese pecado se empiezan a manifestar. Amén. Entonces, son cosas que usted y yo tenemos que entender, que nosotros como creyentes no podemos nosotros bajar la vara. No podemos confiarnos, no podemos creer que eso le puede pasar a otro, a mí no me puede pasar. La Biblia dice, y usted va a encontrar el versículo, mire que el que se crea que esté firme, que no caiga.
Cuando más seguro nos sentimos, y no estoy hablando de nuestra seguridad de Dios, cuando la persona ya se apoya en sí misma. Ya, mire cómo Dios me usa, mire cómo Dios me bendice, mire cómo Dios hace esto, que Dios a través de mí esto y lo otro. Hermano, cuando ya nos apoyamos nosotros mismos es cuando corremos el riesgo de caer. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cada vez que yo hablo con mis hijos, le digo, ¿sabe qué? Si Dios nos permite, por la gracia de Dios, si Dios nos bendice, por su misericordia, porque si tenemos esto, porque Dios le ha placido. Nunca autoacreditarse nada, hermano. O sea, yo no, aún las cosas más pequeñas, yo, hermano, algo que yo le enseñé a mi hijo, todo lo bueno que tenemos es por la misericordia de Dios. Amén. No es porque su papá o su mamá pueden ser personas hábiles, entendidas. No. Es porque Dios le ha placido y ha tenido misericordia. Amén. Entonces usted aprenda, enséñele eso a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque ahí es mire, hermano, yo le voy a decir algo. Le voy a dar un consejo, no reciba, mire, una vez dijo, un predicador dijo, que el halago de los hombres es veneno del diablo. Si es verdad que Dios te usa, amén. Y si Dios te bendice, gloria a Dios. Yo me alegro y me gozo, hermano, cuando Dios bendice a una familia, a un matrimonio, a un hermano, porque Dios se está extendiendo su misericordia, hermano. Pero, hermano, ¿sabe qué? Siempre dele la gloria a Dios, amén. Siempre bendiga al Señor, no cambie su corazón. Porque hay personas, hermanas, que después que Dios los bendice, cambian el corazón. Ya actúan diferente, ya se mueven diferente. Ya el enemigo le puede entrar un espíritu de orgullo. Uno tiene que tener y saber, hermano, de que uno tiene que tener siempre un corazón humilde con Dios. Amén. Porque la humildad, ¿qué hace Dios con los soberbios? Los resiste. Amén. Pero los humildes, hermanos, Dios los tiene de cerca. Entonces, siempre tengamos un corazón humilde. Amén. Entonces, ¿cuáles son los pecados de la carne? Mire, existen los pecados sexuales o impureza sexual. ¿Cuáles son? El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Es más, la Biblia dice que para los fornicarios y los adulterios, dice que el Señor los juzgará aparte a ellos. O está hablando de las personas que no se arrepienten. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Estamos hablando de una persona que está en ese estado y no se arrepiente, no se aparta, no se aleja de ese pecado. Dice la Biblia que una persona que muere en una condición como esa, dice que ese va a tener un juicio aparte, va a tener un trato aparte. Dios mismo dice que a los fornicarios y adulterios, dice que Él los juzgará. Mire lo que nosotros tenemos. Y hermano, entienda esto. Los pecados sexuales son áreas donde muchos hombres de Dios han caído. Y no solamente estoy hablando del presente, estoy hablando de la Biblia. David, hermano. David tenía problemas que era mujeriego también. Pero obviamente hay pecados que son herencias generacionales. ¿Me entiende? Porque obviamente usted mira el linaje de David y usted mire que en el linaje de David había una prostituta de Jericó, ¿verdad? En el linaje de David también estaba Ruth, que era de moabita y que venía obviamente de una cultura idólatra, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver cosas que a veces son maldiciones generacionales y se van transmitiendo de generación a generación. Hay pecados que se transmiten de generación a generación si uno no las corta, ¿verdad? Nosotros decíamos, David tenía 6 mujeres y tenía 10 concubinas. ¡Wow! Se pasó. No, pero el hijo peor que él, hermano. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Pobre la que se casaba con Salomón. Una vez en la vida y nunca más. Imagínense, si uno con uno, hermano, imagínense lucha, ¿verdad? Imagínense con 700. Está difícil, ¿verdad? Pero mire, ¿sabe que Dios aún a los reyes le prohibió tener muchas mujeres? Dios, cuando a través de Samuel, Dios le prohibió tener muchas mujeres. ¿Por qué? Porque dice que las mujeres les desviaban el corazón de Dios. Y una mujer, hermano, que no está metida con el Señor, hermano, tremendo. Amén, dice el hermano. Amén. Por eso es importante que usted entienda, hermano, que
la importancia que tiene de nosotros de tener una relación con el Señor. Amén. Entonces, mire, pecados sexuales de impureza sexual, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, son pecados, hermano, que están dentro del cuerpo de Cristo. Y pensamos, no, lo que pasa, hermano, que hay muchas cosas que suceden que nosotros sabemos, pero pasan en el cuerpo de Cristo. Un montón de iglesias y ministerios donde personas que han estado en el altar están en pecado. El músico con la del coro, el ujier con la de allá, un montón de pecados que pasan en la iglesia que están ahí escondidos, pero hermano, eso tarde o temprano siempre sale a luz. O sea, Dios le da un periodo a la persona para que se arrepienta. Pero hermano, Dios habla y Dios habla y Dios habla. Y ya cuando la persona no se arrepiente, entonces el pecado tiene que ser expuesto. ¿Por qué, pastor, si hay pecado a veces en la iglesia, Dios no le permite saber al pastor, al ministro? ¿Por qué hay profetas que nos hablan? Hermano, ¿sabes por qué no lo permite? Porque Dios le está dando un tiempo de misericordia a esa persona para ver si se arrepiente. Pero si no se arrepiente, hermano, ahí es cuando cae el juicio. Entonces nosotros tenemos que entender que esas cosas suceden dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente no somete su carne y no tiene una relación con Dios, no tiene un altar con Dios, no tiene intimidad con Dios. Entonces, claro, hermano, mire, usted y yo tenemos áreas de nuestra vida donde somos débiles. Tal vez para algunos la sexualidad o los ataques sexuales son una debilidad en su vida. Pero hay gente que a lo mejor su debilidad no es eso. Pero hay otro hermano que su debilidad tal vez es tomar. Tal vez a otros su debilidad no es tomar, pero a otros su debilidad son, qué sé yo, las drogas. No puede dejar de una persona que ha sido expuesta a eso y no la puede dejar. Hay otros que tienen otros tipos de pecado, hermano. Hay muchos tipos de pecado. Hay personas que, hermano, tienen otro tipo de pecado. Son personas, hermano, que son malos administradores y gastan y gastan y gastan y viven en deuda. Es un pecado. La mala administración también es un pecado. Usted sabía eso, ¿no? Dios te da. Y hay gente, hermano, que se ha metido en apuestas, se han metido casino y todo eso, y apuestan y se endeudan y viven debiendo plata por todos lados. ¿Verdad? Hay muchos tipos de pecados dentro del creyente, ¿verdad? O de las personas, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Otro tipo de pecados, los espirituales contra Dios, ¿cuáles son? La idolatría, la avaricia, la hechicería, las orgías. Mire que la avaricia es un pecado. ¿Qué es ser avaro? Querer más, querer más, querer más. Bueno, hay gente que no busca de Dios, no se mete con el Señor. El diablo los ata con el trabajo, con el negocio, que tenés que hacer plata. La avaricia de querer más, de nunca sentirse satisfecho. ¿Sabes cuál es el problema del pecado? Y que usted tiene que entender algo. Que el pecado es algo que te pide, pero nunca se satisface. Nunca se llena. El que está metido en la droga necesita probar algo más fuerte porque ya ese efecto de droga ya no le hace nada. Necesito algo más fuerte y algo más fuerte y algo más fuerte. Claro, y después la gente se muere ¿de qué? De sobredosis. Porque están buscando algo que ya no lo llena. Al principio estuvo bien, pero el diablo siempre es así. El pecado es así, hermano, y el diablo es así. No, más, más, más. La persona que cae en la pornografía es lo mismo. Una vez nada más, y después no, y esto, y lo otro, y así, y la persona nunca termina de satisfacerse. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado es así, nunca se termina, el pecado nunca se termina de satisfacer, es un pozo que no tiene fin y lo que hace es hundir más a la persona abajo, y hundirla más, ¿y sabe cuál es el problema? Que mientras más tiempo la persona está ahí, más difícil es salir de eso. Veo que hay personas que les cuesta y usted va ahora, intercede, lo anima, lo lleva, pero le cuesta. Porque hermano, hay pecados que las personas han estado por mucho tiempo y salir de eso lleva tiempo. Hay cambios que son instantáneos, pero hay cambios que son progresivos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y requiere mucho de la voluntad de la persona, ¿verdad? Y también de la disciplina de decir, no voy a parar, no me voy a rendir, voy a seguir confiando. Dios me va a dar la fuerza, Dios me va a dar la fortaleza. De esta voy a salir, ¿verdad? Y ser constante. Entonces nosotros tenemos que entender que hay pecados, hermanos, que
que llevan tiempo para uno poder ir siendo libre. Otros pecados, los de carácter, los de animosidad, por ejemplo, los personales, la enemistad, el odio, los pleitos, las discordias, los celos, las contiendas, son obras de la carne. Mano, todos estos espíritus son tremendos en la vida de una persona. En los celos, hermano, eso es un espíritu horrible. No hay paz en un matrimonio, no hay paz en un hogar cuando opera este tipo de espíritu. Personas que, hermano, ¿usted sabe que hay personas que les gusta pelear? Hay personas que les encanta pelear. Es más, hay personas que les gusta provocar a los demás para pelear. ¿Verdad? Lo hacen a propósito porque les gusta el pleito, les gusta pelear. Son áreas, son obras de la carne que uno tiene que también ir rompiendo, hermano. Los pleitos, las celos, las contiendas. ¿Qué otras cosas? Las disensiones, los homicidios y los asesinatos de carácter. Hay homicidios que son homicidios. ¿Me entiende lo que le digo? Pero la Biblia dice que si yo con tan solo hablara mal de mi hermano, ya soy un homicida. ¿Cuántas veces mataste a un hermano y una hermana? No, pastor, yo nunca hice eso. ¿Nunca hablaste mal de nadie? ¿Nunca te juntaste con 2 o 3 personas a criticar o a hablar mal? Aquel que dijo amén es el único honesto, ¿verdad? Gracias, hermano. El único honesto. Pero, hermano, todos, sin excepción, hemos hablado mal de alguien. No me va a decir a mí, no, yo no, pastor, yo no soy de eso. Todos hemos hablado mal de alguien, hermano. Todo. Ya sea por frustración, ya sea por enojo, ya sea por lo que sea, pero es pecado. No se puede justificar el pecado, hermano, es pecado. Y todo de alguna forma u otra hemos hablado mal de alguien, no hemos disgustado con alguien, sea o no sea verdad, pero lo hemos hecho, ¿me entiende? Hemos criticado a algún hermano o hermana, han criticado a su pastor, han criticado a sus líderes, han criticado a la iglesia, todos de alguna forma u otra. Son formas, entienden que la Biblia nos enseña a no hacerlo. Envidias, iras. Y los pecados de ebriedad, las borracheras, ¿verdad? Todos esos son pecados que son obras de la carne, ¿verdad? Que pensamos, no, eso no pasa en el cuerpo de Cristo. Sí pasa, iglesia. Sí pasa. Lamentablemente esas cosas pasan. ¿En qué momento pasan? Cuando nos alejamos de Dios. Cuando ya pensamos que no necesito orar tanto, no necesito a la iglesia, prefiero quedarme en mi casa, o un día no va a hacer nada. Pero el problema es que un día, está bien, un día, pero después el otro día también, y después el otro día también. Y así es como el diablo, hermano, sin nosotros darnos cuenta, nos está cocinando a fuego lento. Entonces, nosotros tenemos que entender de que usted y yo tenemos solamente 2 formas para vivir, y no hay otra. Conforme a la carne o conforme al espíritu. Son 2 fuentes de las que usted y yo nos alimentamos. Son 2 fuentes de las cuales usted y yo vivimos. O vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. Nadie está neutral. Nadie está en el medio. No existe eso que dice, cuando yo decido lo dejo de hacer. Cuando yo quiera voy a dejar de fumar. Cuando yo quiera voy a dejar de tomar. No lo puede hacer la persona por su propia cuenta. Solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo puede a nosotros hacernos libres de cualquier pecado. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo Jesucristo. Nadie más puede hacer que usted y yo seamos libres. La obra de Jesucristo en nosotros, la obra redentora de Jesús. Amén. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que aprender, entender que están ahí. Que si usted y yo no nos metemos con Dios, en cualquier momento van a florecer. Por eso no podemos estar sin orar, por eso no podemos estar sin meternos con Dios, por eso no podemos estar sin venir a la iglesia, por eso no podemos estar sin servir a Dios. ¿Por qué? Porque entienda esto, ¿por qué es importante esa cosa? Porque esa es la fuente de lo que yo me alimento. Si yo me alimento de cosas de Dios, voy a llenarme de cosas de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Pero si yo no me lleno, mi fuente es otra, mi alimentación es otra, lo que yo recibo son otro tipo de fuentes, ¿verdad? Que no son las de Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Entonces eso es lo que yo voy a estar hablando y alimentando. ¿Usted quiere saber cómo si una persona es carnal? Mira lo que habla. ¿Qué habla? ¿Política? ¿Qué habla? ¿Deporte? ¿Qué habla?
O te habla de, mire hermano, ¿sabe que ayer estuve orando y el Espíritu me habló, me tocó, Dios me habló una visión, es que qué cosas lindas están sucediendo. La otra vez oré en mi trabajo, Dios hizo un milagro. Usted es el lenguaje que tiene, usted se va a dar cuenta de una persona carnal por cómo habla. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo guardo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo tengo ahí adentro? ¿Son envidia, celos, homicidios, enojos, ira, frustraciones, desánimo, pleito? ¿O tengo paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza? ¿Qué es lo que tengo en mi corazón, hermano? Eso es lo que usted y yo tenemos que preguntarnos, porque de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, eso vamos a hablar. Si una persona está frustrada, va a hablar de su frustración. El diálogo constante y completo va a ser de su frustración, de lo que no se dio, de por esto, de aquello, de la queja, el enojo. Eso es lo que hay en su corazón. Por eso nosotros tenemos que entender de que estas son cosas que pasan en la vida de un creyente y tenemos que aprender nosotros a someterlas, ¿verdad? Otra cosa, cuando nosotros vivimos la carne, hay consecuencias. Siempre el pecado trae consecuencias, hermano. Dios restaura, amén. Dios libera, amén. Dios puede usarte nuevamente, amén. Gloria a Dios. Pero hay consecuencias en el pecado. Hay predicadores que Dios lo volvió a levantar otra vez, pero ya la unción no fue la misma. Porque, hermano, yo quiero decirle algo. Si fuera así de fácil, entonces todo el mundo pecaría y no existiría consecuencia y todo el mundo puede hacer lo que quiera y nadie se sentiría arrepentido. David mismo, Dios le dijo, te hubiera dado mucho más, te hubiera hecho mucho más grande de lo que eres. Pero por causa del pecado, ¿qué pasó? David perdió mucho. ¿Cuántas cosas nosotros perdemos, hermano? En serio, fuera de broma, delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros todos en algún momento hemos perdido tiempo en las cosas del Señor? Una de las cosas que sucede cuando usted no vive conforme a la carne, una de las consecuencias es la muerte. Cuando se habla de muerte, no necesariamente estamos hablando de la muerte física, pero hay una muerte que tiene que ver o se manifiesta a través de ¿qué? Enfermedades, pobreza, depresión, miseria, desunión en la familia. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire lo que dice la palabra, hermano, de que las obras de la carne traen muerte. Hay gente que está enferma porque no quiere perdonar. Hay gente que está en necesidad o en pobreza porque no quiere someterse a la palabra de Dios. Hay gente que vive en depresión, desánimo, desaliento, porque no se deja trabajar por Dios. Entonces la Biblia nos enseña que todas estas cosas vienen como consecuencia de vivir conforme a la carne. Otra cosa que sucede, la persona cosecha corrupción. La idea de cosechar corrupción apunta a un proceso en el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo y perder todo su sentido. Esto es debido a ¿qué? A la atracción de los deseos naturales, de servir a las propias necesidades, a las concupiscencias de la carne. Todas esas cosas, hermano, entienda, por eso usted, mire, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted puede hacer lo que usted quiera hacer, pero sepa que todo lo que usted y yo hagamos, ¿verdad? Porque esto es para todo y no hay acepción de persona, o Dios no hace acepción de persona, ¿verdad? Todo lo que usted y yo hagamos, hermano, va a tener una consecuencia. Si usted hace cosas que agradan a Dios, van a ser buenas consecuencias. Si hacemos cosas que desagradan a Dios, van a ser malas consecuencias. Pero todo tiene una consecuencia, amén. Usted y yo vivimos del producto de nuestras decisiones del pasado. Todo lo que a usted le ha tocado vivir hasta este momento y hasta este instante son por decisiones del pasado, amén. No podemos echarle la culpa a nadie, no podemos hacer responsable a nadie. Nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender esto. Si nosotros vivimos conforme a la carne, la Biblia dice que traemos muerte a nuestra vida, maldiciones, pobreza, enfermedad, vienen problemas en el trabajo, vienen problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, ¿verdad? Viene depresión, desánimo, desaliento, todo eso. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a Dios. Porque queremos hacer
lo que nosotros queremos y no dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Gálatas 6, del 6 al 8 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No hay vuelta, hermano. No hay, mire, acá o es negro o es blanco. No hay un color intermedio. Con Dios es o estamos con Dios o no estamos con Dios. O estamos metidos con Dios o no estamos metidos con Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia misma nos enseña que nosotros todo lo que hagamos lo vamos a cosechar. Lo bueno y lo malo. Por eso es importante que nosotros vivamos una vida que agrade a Dios. Porque la persona que, hermano, está en pecado y vive conforme a la carne, no puede agradar a Dios. Por mucho que se esfuerce, por mucho que trate, hermano, si la persona no está bien con Dios, no lo va a poder agradar. Hay algo dentro de nuestro ser, hermano, cuando usted y yo no estamos bien con Dios, hay algo dentro de nuestro ser que como que nos hace, es como una máquina que va en reversa o en contramano. Es que hay algo que está mal. El creyente, hermano, cuando usted y yo no estamos bien con Dios, no tenemos paz, no nos sentimos bien, perdemos el gozo, perdemos la confianza, sentimos que en cualquier momento algo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está redarguyendo y nos está diciendo, estás mal, estás mal. Se nos prenden todas las alarmas por todos lados. No tenemos confianza, no tenemos seguridad porque no sabemos que no estamos bien con Dios, ¿verdad? No tenemos confianza para orar, no tenemos confianza para predicar, no tenemos confianza ni para pedir nada porque sabemos que estamos mal con Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, no puede agradar a Dios. Se va a esforzar por servir, se va a esforzar, pero hermano, es a fuerza, porque no tiene paz. La persona que, hermano, no está bien con Dios no tiene paz. Puede tratar de buscar, de convencerse a sí mismo, pero no lo va a poder lograr porque el Espíritu, hermano, la voz de Dios es tan fuerte y Dios nos habla tan fuerte en nuestro corazón que no lo podemos parar, no podemos nosotros callar esa voz. Entonces, claro, las personas que pasan, que están en ese estado espiritual, que no quieren soltar el pecado, pero no quieren tampoco apartarse completamente de Dios, no pueden vivir en paz. Dice la Biblia en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa lo que uno haga, hermano, nunca se va a sentir que lo está haciendo bien. Puede ser que diezme, ofrenda, sirva, haga un montón de cosas, pero dentro de sí la persona se siente mal. ¿Sabe cómo se siente? Tal vez uno es fuerte, se siente un hipócrita. Porque hace una cosa, pero en su corazón tiene otra. Hace unas cosas a la luz de algunas personas, pero atrás de las cortinas hace otra. Entonces la persona no puede, nada de lo que hace puede agradar a Dios porque ella misma se siente mal con Dios. La persona misma se siente mal con el Señor. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, de que no podemos andar en la carne porque no vamos a poder agradar a Dios nunca. Y la persona misma sabe que no está bien con Dios, no lo puede agradar. Otra cosa más, y esta es la última para este día, perder la herencia del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo puedo perder mi salvación si estoy obrando en la carne? Sí. Un creyente, por más que sea creyente, pero si muere en pecado de adulterio, se va al infierno, hermano. Mire lo que dice Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Mire que Pablo le está diciendo, le estoy llamando la atención, le estoy haciendo saber, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? La persona que practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Que sigo haciéndolo y no me arrepiento. Que sigo haciendo y no me aparto. Y Dios me habla. Dios me habla a través de la palabra. Dios me habla a través del Espíritu. Dios hasta usa una persona. Dios me habla a través de la palabra de un predicador. Dios me manda un montón de mensajes y señales. Y yo no me quiero arrepentir.
es que aunque esté casado, es que no lo puedo soltar. Veo que hay personas, hermano, que no están en pecado y saben que están en pecado y no lo quieren soltar. Una persona que está así, hermano, lamentablemente, si algo sucediera en su vida, ¿verdad? Que sucede algo, que parten a la presencia de Dios, hermano, no van a ir al cielo. No heredarán vida eterna, está en la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir como nosotros queremos, tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Gloria a Dios. Los creyentes que no pueden someterse, que no pueden controlar los malos pensamientos, que no pueden obedecer ni refrenar su lengua, tampoco pueden agradar a Dios porque están andando conforme a la carne. Por eso es importante que usted y yo entendamos, hermano, que esta salvación hay que cuidarla con celo. Usted no tiene que dejar que nada ni nadie lo aparte de los caminos del Señor. Ninguna circunstancia o situación, por más injusta que sea, usted tiene que permitir que el diablo use eso para sacarlo de los caminos de Dios. Porque, hermano y hermana, yo quiero decirle algo, esta salvación usted la tiene que cuidar más que cualquier cosa. Porque, hermano, esto es una decisión para toda la vida. O sea, usted y yo tenemos que entender que en esta vida estamos de paz. Somos solamente de pasajeros, somos, ¿verdad? Dice la Biblia que somos forasteros en esta tierra. Acá usted y yo estamos de paso. Pero nuestra verdadera galardón o nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? Allá en los cielos. Entonces usted tiene que cuidarse de lo que habla, usted tiene que cuidarse de lo que dice, de lo que piensa, usted tiene que cuidarse de lo que hace, porque, hermano, todo lo que usted y yo hagamos lo están escribiendo ahora. Hasta los pensamientos que usted tiene ahora en este momento lo están anotando. Tiene un ángel ahí, ¿verdad? Medio policía, ahí anotando todo. Hasta los pensamientos dice que en aquel día serán revelados. Imagínense. Si Dios ahora abriera su mente y viéramos todos los pensamientos, los míos y los suyos, ¿verdad? Santo Dios. Bueno, Dios es misericordioso, amén. Por eso, usted sabe, usted tiene que entender qué es lo que tengo que hacer, pastor. Someter los deseos de la carne, meterse con el Señor, arrepentirse, buscar a Dios, amén. Vamos a cerrar esta parte. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tu palabra no vuelva vacía, Señor, y continúa haciendo la obra en cada uno de tus hijos, Señor. Oro para que, Señor, tú guardes el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Que guardes su corazón, Señor, de toda influencia del mundo, de toda, Padre, de todo lo que el mundo quiera hacer, Señor. Cómo afectar nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro estilo de vida, Señor. Guárdanos de pecar contra ti. Guárdanos de hacer lo malo. Guárdanos de ofender tu nombre y tu santidad, Señor. Enséñanos, Señor, aún en nuestros pensamientos, Señor, agradarte a ti, Señor. Y si en algún momento cometemos algún acto, Señor, de desobediencia, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos compunja, que tu Espíritu Santo en ese momento, Señor, sea el que habla en nuestros corazones y que podamos arrepentirnos, Señor, rápidamente. No dejar que el pecado, Señor, eche raíces en nuestros corazones. No dejar que las obras de la carne tomen control de nuestra vida. Enséñanos a vivir para agradarte a ti, Señor, todos los días, Señor. Para vivir conforme a tu voluntad y a tus mandamientos, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia y, Señor, te pedimos, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Señor, todos somos necesitados de ti, Señor. No hay ni uno solo, Señor, que esté aquí o que nos esté mirando que pueda decir que todo lo pueda hacer por su propia fuerza. Todos somos menesterosos. Todos necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada somos, Señor.
Por tu amor y tu misericordia respiramos. Por tu amor y tu misericordia caminamos. Por tu amor y tu misericordia podemos abrir, Señor, los ojos en este día, Señor, y darte gracias porque hemos visto una vez más el sol, Señor. Por ti, Señor, podemos descansar en paz de que tú guardas nuestras vidas cuando estamos durmiendo. Y aunque el enemigo quiera hacer algo en contra de nosotros, no lo puede hacer, Señor, porque tus ángeles están ahí, Señor. A pesar de que muchas veces somos infieles, tú sigues siendo fiel y tú sigues mostrando tu misericordia, Dios. Perdónanos, Señor, muchas veces por nuestra ingratitud. Perdónanos, Señor, por no tener buena memoria, Señor, de todo lo que tú has hecho por nosotros y de cuántas cosas tú nos has salvado, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, trata nuestro corazón, trata nuestra vida, corrige nuestros caminos, enséñanos a hacer lo que a ti te agrada. Señor, redargúyenos y corrígenos si es necesario, Señor. Pero una cosa te pedimos, jamás permita, Señor, que nos apartemos de tus caminos. Jamás permita, Señor, que nos alejemos de ti, Señor. Antes, Señor, preferimos, Señor, que tú trates nuestras vidas antes que nos perdamos con el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que tú sigas obrando en cada uno de tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendición, iglesia. Continuamos la semana que viene. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que la gracia de Dios los acompañe.